en uno de sus libros, uno de sus mejores libros de Conversación en la Catedral, se hace una pregunta fundamental, ¿no?, al interlocutor que utiliza en ese libro para expresar. Él está escribiendo ese libro más o menos en la década del 50, en plena dictadura militar, donde se evidencia, ¿no?, un atropello de los derechos políticos fundamentales, encarcelamiento, persecución de partidos políticos, ¿no?, restricción de los derechos de los sindicatos y sobre todo, ¿no?, la galopante corrupción que había en ese momento en el Perú, ¿no?, con Odría, Esparza Sañarto y todos los miembros de esa colectividad que tomó el poder mediante un golpe militar el 27 de octubre de 1948, bajo el mando de este general. Entonces se hace una pregunta, ¿no? Él en el libro comienza a contar de que el Perú está mal, hay desigualdad, hay una serie de problemas, corrupción, y se hace la pregunta, ¿no? Se hace la pregunta fundamental de ese libro, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? Esa es la pregunta que tenemos que contestar acá cuando hacemos este ejercicio sumarísimo, ¿no es cierto? Yo les quisiera explicar toda la historia política económica de América Latina, pero será materia de otras conversaciones con ustedes. Pero quiero ubicarme, quiero enfocarme en el Perú, ¿no? Fíjense, el problema en el Perú, ¿cuándo se jodió el Perú? Evidentemente hay una respuesta, ¿no es cierto?, casi evidente que ustedes la pueden tener por historia. Hay un principio, ¿no es cierto?, de este ciclo que empieza con la conquista española, con la invasión, ¿no es cierto?, de los españoles a América Latina y al Perú, porque hay la destrucción de todo un imperio, de toda una serie de una civilización anterior, digamos, como la civilización inca, que tenía el control territorial y el gobierno de esta zona de América del Sur. Entonces, la ruptura cuando se jode el Perú, para mí, y para muchos historiadores de la política social en América Latina, empieza con los españoles, a pesar, ¿no es cierto?, de que hay muchos hispanistas que dicen, ¿no es cierto?, que España benefició a los latinoamericanos, a las poblaciones nativas, que les logró dar un lenguaje que es el español, les trajo la tecnología, la cultura, la ciencia, etc., etc. Pero en realidad, ¿no?, en realidad, España, ¿no?, España con Portugal lograron apoderarse de estos territorios y empezó toda una época, ¿no es cierto?, que dura hasta 1821, donde yo quiero profundizar, de opresión, de un coloniaje, digamos, que prácticamente saqueó todas las riquezas nacionales, fundamentalmente con la exportación del oro, la plata, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, ese dominio español, digamos, significó, ¿no es cierto?, la implantación, la ruptura de un modelo de desarrollo que había durante el Imperio Incaico, ¿no?, y la introducción, la inserción, ¿no es cierto?, del Perú y de toda América del Sur y de América Latina dentro de lo que se ha llamado la primera globalización mundial, que es la que empieza, digamos, en 1500 hacia adelante, ¿no?, implantándose modelos de feudalización en el campo, modelos mercantilistas en el comercio y sobre todo, ¿no es cierto?, un coloniaje que impide, ¿no es cierto?, al Perú y América Latina a tener un desarrollo económico autónomo. Ese es el principio, es fundamental que ustedes lo entiendan porque mucha gente habla de industrialización, habla de crecimiento, habla de desarrollo, pero eso es imposible, eso es inviable en el Perú, en América Latina, si no se rompe con ese modelo extractivista que nosotros fuimos sometidos inicialmente por los españoles y por los portugueses en Brasil, ¿ya? Entonces, como dice Feliciano Oruna Delgado,
Hace más de 500 años, no, hace 500 años, más de 500 años se jodió el Perú y América Latina y América del Sur. La explicación es esa, ¿no? La imposición de un imperio español y portugués, ¿no? La destrucción de una cultura, de una civilización, ¿no? Y que nos impuso un modelo de inserción económica mundial, porque desde esa época es que estamos insertados con Occidente. No es recién en 1821, como muchos en forma errónea señalan, o recién en 1920, o recién en 1950. No, no, no. El problema arranca ahí. Porque ese oro y esa plata, fíjense que se llevaron los españoles desde más o menos 1532, permitió, ¿no es cierto?, a Holanda, a Inglaterra, a los Países Bajos, que estaban en el capitalismo mercantil incipiente en Europa en ese momento, a poder realizar lo que se llama la acumulación primaria. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante la acumulación primaria de capitales? Porque sin capitales es imposible que un país pueda desarrollarse, pueda crecer, ¿no? Y España, digamos, fue el que saqueó estas colonias. Como los españoles eran gente que no tenía la capacidad tecnológica ni la capacidad científica que sí lo tenían los ingleses, los españoles no lograron imponer ni desarrollar una industria en su propio país y menos en América Latina. El que, el que impulsó, promovió la revolución industrial fue Inglaterra. Inglaterra, que obviamente no necesitaba mercados, ¿no es cierto?, desde esa época. ¿Para qué? Para poder colocar su producción que se había sextuplicado, había crecido de una manera exponencial cuando se aplica, ¿no es cierto?, la revolución tecnológica a la producción. Primero con los textiles y luego con el resto de máquinas que ustedes conocen, la máquina de vapor, el ferrocarril. Entonces, Inglaterra, el Reino Unido, necesitaba mercados, porque no era suficiente Inglaterra. Entonces, por eso que se produce la revolución de la independencia, ¿no?, de estos países americanos. Las dos corrientes, la corriente del sur con San Martín y la corriente del norte, ¿cierto? No es casual que estas dos corrientes en mucho hayan sido financiadas, sobre todo la corriente del sur, por los ingleses. Los ingleses que habían logrado, digamos, tener presencia dentro de la economía de lo que se llamaba en esos momentos las Provincias Unidas de La Plata, del Río de la Plata. Los ingleses han tenido intereses desde esa época y a ellos les interesó que se independizaran de España, que también los virreinatos de Nueva Granada, del Perú, rompieran con España para tener estos mercados a su disposición. Estamos hablando ya de 1820 hacia adelante, ya en plena revolución industrial. Entonces eso explica, aparte de la presencia de la masonería y de todos los factores de la ilustración, el interés de los franceses, de los ingleses y de los norteamericanos que lograron su independencia en 1776, hay una serie de factores. Pero lo importante acá es centrarnos que desde 1821 no hay una ruptura de ese modelo que se hereda de España. El Perú, en 1821, continúa, ¿no es cierto?, con ese modelo extractivista durante los 60 años posteriores hasta la guerra con Chile, donde se produce un crack, una ruptura. Ahora, ese periodo es importante analizarlo porque ahí se sientan las bases de lo que va a ser el Perú de hoy. ¿Por qué? Porque el Perú entra, ¿no es cierto?, a una etapa de la consolidación de nuevos ricos, ¿no?, con la explotación del guano, con una serie, digamos, de deudas que se habían
falsificado a raíz de la Guerra de la Independencia. Como teníamos en esa época riqueza guanera, los gobiernos de esa época en una espiral de corrupción empezaron a dilapidar ese tipo de riqueza que teníamos, ¿no? Falsificando las deudas, ¿ya? Y en 1870, luego de todo un periodo de anarquía militar que hubo en el Perú y que logró en su último tramo colocar como presidente a Ramón Castilla, en 1870 ya el Perú tenía, digamos, fuerte presencia de capitales ingleses y capitales franceses. Fíjense la importancia de entender cómo es que va el Perú evolucionando en su economía, en su clase política, ¿no es cierto? Y la participación de lo que se llama pueblo, de lo que Castillo habla del pueblo, que el pueblo estaba fuera, digamos, no era actor político propiamente. En 1870 el civilismo, ¿no? Con Manuel Pardo toma el poder para poder ensayar una suerte, ¿no es cierto?, de un desarrollo de esas clases propietarias, pero que ese proceso es interrumpido por la guerra con Chile. O sea, el Perú hasta ese momento, en 1879, tenía, digamos, una suerte de dependencia de los ingleses, pero que se consolida recién cuando acaba la guerra con Chile y en 1885, 1886 es Cáceres, ¿no es cierto? Andrés Avelino Cáceres, el que impone, solidifica y promueve, ¿no es cierto?, la penetración del imperio inglés en el Perú. ¿A través de qué? Del contrato Grace. Todos los ferrocarriles, toda la riqueza que el Perú había logrado explotar en los últimos 50 años fue entregada por Cáceres a los ingleses, ¿no? Y se instaura acá, pues, en el Perú, ¿no es cierto?, una suerte de un régimen, esto es importante, de un régimen oligárquico, donde los capitalistas, ¿no es cierto?, nacionales y los terratenientes y la oligarquía, digamos, que tenía la propiedad de los fondos en la sierra, en relaciones semifeudales, es la que logra, ¿no es cierto?, establecer ese modelo oligárquico, ¿no es cierto?, que dura más o menos hasta 1968, cuando Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968, da el golpe de Estado para hacer lo que ellos llamaban la revolución militar. Pero este periodo es fundamental. Este periodo de 1885 al periodo de 1968 no es, como dice Basadre, la instauración de la república aristocrática, no, es una república oligárquica, ¿no es cierto?, donde son los terratenientes feudales en la sierra, los varones, ¿no es cierto?, hacendados en la costa, con los intereses ingleses y norteamericanos, los que logran consolidar un régimen semifeudal de capitalismo dependiente en el Perú, que logra, ¿no es cierto?, durante estos cerca de 100 años, imponer, ¿no es cierto?, un modelo extractivista, que es el modelo que tenemos actualmente. Un modelo extractivista de materias primas, sobre todo de hierro, de oro, de cobre. Este es el modelo que el año 68 es recusado por los militares, ¿no? Los militares con Velasco Alvarado comienzan expropiando, ¿no es cierto?, la riqueza petrolera en la costa norte, en Piura, y con la IPC, que no pagaba impuestos desde 1900, en que usurpó, se apoderó de esos yacimientos petrolíferos. Y sobre todo, ¿no?, Velasco lo que hace es fomentar el capitalismo, ¿ya? Velasco liquida la semifeudalidad en el Perú, hace una reforma agraria y instaura lo que se llama un capitalismo de Estado. O sea, alguna gente torpemente señala
que el régimen de los militares del año 68 al 75, la primera fase, fue un régimen comunista, un régimen socialista, es demostrando una falta, ¿no es cierto?, de conocimiento. Velasco no instauró ningún socialismo, ni un capitalismo, ningún comunismo en el Perú. Lo que él hizo, conforme está probado eso con documentos de la CIA, era destapar una olla hirviente, ¿no es cierto?, que estaba por explotar y cuyos primeros síntomas aparecieron en la guerrilla de Hugo Blanco el año 60-62 en la convención, ¿no?, que se manifestaron en la guerrilla del año 65 con Luis de la Puente Uceda y la guerrilla del MIR. Entonces, ¿quiénes eran los llamados a ese enfrentamiento armado? Eran los militares. Y los militares se dieron cuenta que pudieron haber develado esa guerrilla 65, pero si es que no se modificaban las condiciones estructurales de dominación que existían en esa época, esas condiciones estructurales, ¿no es cierto?, estaban fundamentalmente en lo que se llama la convivencia, ¿no es cierto?, del APRA, la Unión Obrerista, Acción Popular y lo que era el PPC, que eran lo que sostenían ese régimen de dominación semifeudal, semicolonial, de capitalismo dependiente. Entonces, la tarea de Velasco fue liquidar la feudalidad, ¿no es cierto?, y mercantilizar y monetizar todo el campo, o sea, homogeneizar las relaciones sociales y económicas en el Perú. ¿Cuáles son esas relaciones económicas? Todo tiene que ser monetizado a través de un mercado. Eso no existía antes de Velasco en casi toda la sierra, porque eran relaciones de servidumbre. No se le pagaba con moneda, no se le pagaba un salario, un sueldo al campesino. Era un sirviente del hacendado, del gamonal, ¿no? Y a cambio de su trabajo se le entregaba, se le arrendaba una chacra, un pedazo de tierra con el cual podía vivir. Entonces, eso no le convenía a los capitalistas costeños en el Perú, ni en toda América Latina, ¿no? Entonces, lo que hace Velasco, y eso lo hizo el año de 1936, Lázaro Cárdenas en México. O sea, eso no es una novedad, nosotros hemos llegado un poco tarde. Eso es lo que no se ha hecho en Argentina, ¿no es cierto? A pesar de que el peronismo tomó el poder el año 45, durante los 10 años o 12 años de gobierno que tuvo, no pudo hacer la reforma agraria que sí la hizo Velasco. Por eso tiene los problemas de Argentina que tiene hasta ahora, porque tiene todavía los grandes latifundios, las grandes haciendas en poder de unas minorías, ¿no es cierto?, que son las que no han podido transferir riqueza, digamos, a la mayoría de argentinos. Eso se lo explicaría en otra oportunidad. Lo importante, para ubicarnos ya en Castillo, ¿no?, es que este periodo, ¿no es cierto?, de la reforma militar del 68 a 75 significó una serie de cambios estructurales, cambios en la distribución del ingreso, de la propiedad en la reforma agraria. Se estatizó algunas empresas, ¿no es cierto?, pero eso no significó la implantación de un gobierno socialista, de un modelo socialista de economía. No. Sí, fue un régimen de capitalismo de Estado, donde el Estado tenía una presencia importante en la economía. Más o menos el Estado tenía el control del 58% de la economía. Y tan cierto es esto lo que le digo con una evidencia empírica, ¿ya? Una evidencia empírica que significa la transferencia, ¿no es cierto?, la conversión del grupo Romero, del Dionisio Romero, de grandes hacendados en Piura, ¿no es cierto?, se transforman ellos de grandes burgueses agrarios, digamos, en burgueses financieros o capitalistas financieros. ¿Por qué? Porque ellos acceden a la propiedad del banco de crédito y crean el grupo Credicor. O sea, de ser hacendados en Piura, por el proceso de transferencia que se hace, digamos, en la reforma agraria, ellos capitalizan sus activos y logran
tomar el control del banco de crédito, ¿no? Y de esta manera ellos pasan a ser, hoy, ¿no? Ellos pasan a ser cabeza, ¿no es cierto?, de un grupo importante, ¿no?, que tiene intereses económicos acá en el Perú y que forma parte de ese grupo, ¿no es cierto?, que controla en el Perú, que controla, ¿no?, la economía, el poder político y todo lo que está pasando en estos momentos. Entonces los militares dejan el poder en el año 80, se restaura la democracia y el año 90, que esto es importante, ya estamos entrando acá al régimen de Castillo, en el año 90, este modelo de capitalismo de Estado es desmantelado.